revelado el enigma del cerdo nahual, una historia aterradora de lo oculto y maldito. El aire en el pequeño pueblo era denso y oscurecía los sentidos. Con cada susurro que se escapaba de los labios de los vecinos, la leyenda del cerdo nahual crecía, convirtiendo el ambiente en una pesadilla palpable. La gente hablaba en murmullos, miradas nerviosas se cruzaban, y Mariana no podía ignorarlo. Desde que se escuchaba el eco de las desapariciones, las noches se volvían más tenebrosas, como si las sombras tuvieran vida propia, acechándola, esperando que un descuido la atrapara. Esa noche, mientras trabajaba en el mercado, las luces intermitentes creaban una danza macabra entre los puestos. El bullicio de las voces se sentía lejos, como si en un rincón oscuro se gestara un secreto siniestro. Mariana sentía un escalofrío en la nuca, no era solo el miedo de una madre trabajando hasta tarde, era algo más profundo. Al girar de nuevo entre los pasillos, se encontró con las miradas fijas de unos desconocidos que parecían observarla, esperando. Su corazón empezó a latir con fuerza, mientras los rumores sobre el cerdo nahual retumbaban en su mente como ecos de un pasado oscuro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando Mariana llegó a casa, su hijo estaba jugando en el patio, inocente, ajeno a la creciente paranoia que envolvía al pueblo. Pero ella no podía evitar observar a Don Chui. El anciano, siempre solitario y con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos, caminaba con una extraña ligereza que desentona con su apariencia temblorosa. Las advertencias que escuchó sobre él se retorcían en su mente. ¿Y si era él quien conocía el secreto del cerdo nahual? La atracción entre el terror y la curiosidad comenzaba a consumirla. Esa noche, cuando la luna asomó su rostro, Mariana decidió enfrentar su miedo. Al acercarse a la puerta de Don Chui, sintió el aire helado calar hasta los huesos. La brisa dejó un silencio tan pesado que cada paso resonaba. Don Chui, necesito hablar con usted, pronunció, su voz era un susurro quebrado. El anciano la miró con ojos que parecían conocer más de lo que debía. Ella se adentró en su hogar, y el calor de las lámparas encendió una inquietud en su pecho. Hablaron sobre el cerdo nahual y sus historias desdibujaron las paredes de la lógica, trayendo consigo un terror que parecía real. Un estruendo proveniente de su casa la hizo girar bruscamente, su corazón se le salió del pecho. Esa sombra en su ventana, la risa retumbante detrás de ella, la intención oscura que respiraba su hogar, todo comenzó a apoderarse de su mente. ¿Estaría su hijo a salvo? Mientras corría de vuelta, Mariana se dio cuenta de que la leyenda no solo era un cuento para asustar a los niños, era una advertencia que había ignorado. La risa la siguió, retumbante y burlona, y una sensación de fatalidad la envolvía. Al llegar a casa, vio que la puerta estaba entreabierta. La atmósfera se tornó en un eco de advertencias pasadas, mientras las sombras se acercaban, no solo a ella, sino a su hijo. ¿Se atrevería a enfrentar el verdadero horror que acechaba en la noche, o se rendiría ante la terrible realidad del cerdo nahual? El misterio se agravaba, atrapándola en un cerco invisible de terror. Mariana empujó la puerta con un golpe que retumbó en medio del silencio. La oscuridad del interior la envolvió, como una serpiente dispuesta a devorarla. «Diego», gritó, pero la única respuesta fue el eco de su propia voz. Acelerando el pulso, corrió hacia la sala, sintiendo que la piel se le erizaba con cada paso. El aire pesado la hacía sentir como si las sombras le susurraran secretos siniestros. Cuando encendió la luz, un escalofrío recorrió su espalda. Los juguetes de Diego estaban esparcidos por el suelo, pero él no estaba allí. ¿Dónde estás?, pensó en la advertencia de Don Chui sobre los portales que el cerdo nahual podía abrir. La idea de que su hijo hubiera sido atrapado en uno de ellos la llenó de un terror inmediato. Los gritos de los vecinos resonaban en su cabeza, la imagen de un cerdo transformándose en una bestia cruel, arrastrando a los inocentes. La furia de sus pensamientos la empujó a la desesperación. Mientras buscaba en cada rincón, notó que el aire se volvía más denso, casi tangible. Miró por la ventana y, a través del vidrio empañado, vio las figuras borrosas de sus vecinos agrupados en la calle, murmurando. Sus rostros estaban pálidos, vaticinando un destino oscuro.
Las luces de la farola titilaban con una extraña cadencia, como si fueran palpitaciones de un corazón. ¿Acaso todos estaban esperando algo? Diego volvía a llamar, desesperada, una y otra vez, hasta que la voz se le quebró. Se detuvo, su corazón latía fuerte, palpitante en su pecho, como si también él tuviera miedo. La casa se volvió un laberinto de angustia, resonando con sus pasos nerviosos. Al llegar al cuarto de su hijo, la puerta estaba entreabierta, adentrándose lentamente, Mariana notó que la cuna de Diego estaba vacía. La mantita aún conservaba el aroma a su hijo, pero él no estaba. Las paredes parecían moverse, y un sudor frío comenzó a brotar en su frente, al mismo tiempo que un fuerte golpe se oyó desde el fondo de la casa. No puede ser, pensó, supudiendo cada vez más cómo la locura comenzaba a cernirse sobre ella. En ese momento, la risa burlona de Don Chue resonó en su memoria, sucedía como una sinfonía oscura. ¿Había sido él quien había invocado al cerdo nahual? Era el único con el poder de abrir esas puertas. Con un atisbo de valentía impulsada por el amor, adoptó la decisión de volver a buscar al anciano, era su única esperanza. Salió de su hogar, con los ojos bien abiertos, temerosa de los rostros expectantes de sus vecinos, que parecían compartir un secreto que Mariana deseaba desenterrar. Frente a la casa de Don Chui, el aire se tornó más frío, como si la noche decidiera sellar sus labios. La puerta estaba entreabierta, invitándola a entrar. Al cruzar el umbral, el interior era tan oscuro que parecía un abismo, y el aroma a hierbas secas llenó el aire. Mariana sintió miedo, pero presionó hacia adelante. Don Chui, está aquí, su voz temblaba. Al fondo, la luz parpadeante de una vela reveló las sombras que danzaban en las paredes. Un cuaderno desgastado estaba sobre una mesa. Mientras se acercaba, sintió que la tensión crecía, una presión inaguantable. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y garabatos. Sus dedos temblaban al tocarlas, pero algo atrapó su atención, una imagen de un cerdo, pero no uno cualquiera, uno con ojos humanos, mirándola ferozmente. Un crujido sonó detrás de ella y al girar, Mariana se encontró cara a cara con la figura temblorosa de Don Chui. Mujer, lo que buscas está más allá de este mundo, sus ojos relucían con un brillo inquietante. La realidad se fragmentó a su alrededor y comprendió que la batalla contra el cerdo nahual había empezado, y ella era parte del juego que no había decidido jugar. Detrás de él, un fuerte chillido resonó, traído por el viento, evidenciando que la oscuridad ya había comenzado a cobrar su precio. ¿Acaso había llegado el momento de descubrir los secretos más oscuros o ya era demasiado tarde? Mariana sintió un escalofrío recorriendo su columna mientras el eco del chillido resonaba en su mente. La mirada de Don Chui parecía atravesarla, como si cada poseedor de aquel extraño brillo en sus ojos supiera algo que ella ignoraba por completo. ¿Qué quieres decir? Diego está en peligro, su voz sonaba casi lejana, resonando entre sus propios miedos. Don Chui dio un paso adelante, la sombra proyectada por la vela ondulaba de forma siniestra. El niño no solo ha sido llevado, mujer, él es el portal. Si no haces lo que debes, los dos mundos se fusionarán, y lo que hay al otro lado jamás permitirá que regrese. Mariana sintió que su corazón se hundía, el anciano hablaba con un tono grave, como si presenciara un futuro desgarrador. Espera, explícame. Necesito entender, clamó, pero el anciano levantó una mano, interrumpiéndola. Tu fe, tu amor, es un faro en la oscuridad, pero necesitarás más que esos sentimientos. Conocer los secretos de los antiguos es imprescindible. La oscuridad parecía tragarse las palabras, creando un silencio tan denso que el miedo podía palparse. Mariana retrocedió un paso, sintiéndose como si cada rincón de la habitación se cerrara a su alrededor. La luz de la vela parpadeó violentamente y, por un instante, vio figuras danzando a su alrededor, retorciéndose en un fondo de sombras. ¿Qué eran esas criaturas, seres atrapados entre mundos? ¿Cómo puedo salvarlo? La desesperación nublaba su juicio, la visión de su hijo perdido la llenaba de una energía apasionante y aterradora. Debes enfrentarte al cerdo nahual en su propio reino. Está buscando poder y lo obtendrá a través de tu hijo si no actúas. Necesitas el hacha de San Juan. Solo con ella podrás liberarlo. Pero ten cuidado, este camino no es para los débiles. Don Chui gesticuló hacia un rincón de la habitación, había una puerta tras un mueble cubierto de polvo. Se acercó rápidamente a ella, aunque cada paso que daba sentía un frío punzante en la piel, como si lo que resguardaba allí la estuviera acechando. Mientras abría la puerta, el aire fresco de la noche se coló en la habitación, pero un hedor a carne podrida le dio la bienvenida.
Don Chui pronunció unas palabras en un susurro, una lengua que sonaba como un canto de antaño. Cuando atravieses el portal, no olvides, lo que se siente como amor puede convertirse en sacrificio. No todo es lo que parece. ¿Qué sacrificio? ¿Por qué debe haber un sacrificio?, gritó Mariana, sintiendo que el tiempo se le escapaba entre los dedos. La inquietud de no saber lo que le depararía ese oscuro viaje comenzaba a consumirla. La puerta fue abriéndose lentamente, revelando un pasaje oscuro y retorcido. Respiró hondo, con el corazón acelerado, y dio un paso al frente, cruzando el umbral. La oscura luz la envolvió y le pareció que las paredes se cerraban sobre ella, la aplastaban. De repente, un nuevo chillido atravesó el aire, más intenso que el anterior, como el lamento de un alma perdida. Entonces entendió que el cerdo nahual no estaba lejos, estaba en su mente, esperando que se diera por vencida. ¿Se atrevería a seguir adelante? Justo cuando cerró los ojos un segundo, una visión obscena destelló, una criatura monstruosa, ojos ardientes y una piel indistinguible entre cerdo y hombre. Era él. Era real. La oscuridad creció a su alrededor, atrapándola, y su mente se llenó de un solo pensamiento aterrador. ¿Estás lista para perderlo todo? Mientras se adentraba en aquel mundo retorcido, la pregunta reverberó a su alrededor. ¿Estaba dispuesta a tanto por salvar a su hijo? Una niebla negra la rodeó, susurrando, tentadora y letal. Solo había un camino ahora, uno que no tenía regreso. Sintió un escalofrío y en el fondo, un eco familiar, un susurro que decía, Diego necesita de ti. Pero, ¿podría ella ser lo suficientemente fuerte para arriesgarlo todo? Sin embargo, en aquello que parecía desesperanza, la pregunta se dibujó en su mente, ¿y si lo que la esperaba al final era más oscuro de lo que había imaginado? Mariana avanzó a ciegas en la penumbra, cada paso un eco de su desesperación. Los murmullos de la niebla parecían cobrar vida, azotando su rostro con un frío implacable que le cortaba la respiración. Diego, hijo mío, susurró, como si su voz pudiera alcanzar a aquel ser que la acechaba a la distancia. Las paredes del pasaje pulsaban, como si respiraran, y cada latido unió su destino al de su hijo. La oscuridad susurraba pecado y gloria, tentando su corazón con un brillo que parecía prometedor. Pero Mariana sabía que en aquel lugar, las promesas eran engañosas. Un resplandor tenue emergió más adelante, y esperanzada, corrió hacia él, solo para toparse con un grupo de figuras espectrales. Eran sombras distorsionadas, sus rostros ya no eran humanos, solo visiones desvanecidas de lo que alguna vez fueron. Sus bocas se abrían en un grito silencioso mientras la desesperación en sus ojos pedía ayuda que nunca llegaría. ¿Podría ser que aquellos fueran los que sucumbieron al poder del nahual? ¿Los que intentaron enfrentarse a él y fracasaron? No, no puedo quedarme aquí, murmuró, sacudiendo la cabeza para despejar la imagen. Había tenido suficiente de visiones aterradoras. No podía rendirse, debía encontrar el hacha de San Juan. Era su única oportunidad. Bruscamente, la calma fue interrumpida por un alarido que desgarró el aire, un sonido que resonó en las paredes de la caverna como el eco del descuartizamiento de una alma. Mariana sintió que su sangre se congelaba. De entre las sombras provocado por la luz, una forma grotesca emergió. Era el cerdo nahual, deformado y gigantesco, con ojos que ardían como brasas y una risa burlona que retumbaba en su mente. Hijo de la luz, has llegado. ¿Y crees que puedes salvarlo? ¿Crees que tu amor puede vencer a lo que soy? Mariana sintió que el pánico se apoderaba de ella. Déjalo en paz, gritó, aunque su voz temblaba. Cada palabra era una súplica vacía ante el monstruo que se ofrecía como rey de aquel mundo tenebroso. Los recuerdos de la risa de Diego, su abrazo, la calidez de su inocencia, todo se desdibujaba en el ataque frontal del terror. El cerdo nahual se acercó, su aliento putrefacto envolvió a Mariana en una angustia nauseabunda. Él es mío. Y si quieres liberarlo, primero tendrás que tocar el corazón de la oscuridad. Verás que en el sacrificio se halla la verdadera redención, mujer. ¿Cuánto amas realmente? Tómate un momento para reflexionarlo. A medida que hablaba, una mortífera neblina se fue apoderando de la escena, y figuras emergieron de ella, criaturas atroces que se retorcieron y gritaron, cada uno con historias de pérdida y sufrimiento. Mariana comprendió que no eran solo almas en pena, eran advertencias, símbolos de lo que podría suceder si no se detenía al cerdo nahual. A través del sacrificio, puede que encuentres el camino, o puede que pierdas todo, murmuraron en un eco colectivo, como un coro de espectros. En medio de la angustia, la imagen de Diego volvió a su mente, su pequeño rostro iluminado por la risa.
¿Sería su amor suficiente para enfrentar las sombras que la aterrorizaban? ¿Tendría que sacrificar algo más que su valentía? La pregunta atormentaba su alma, con el corazón hecho una montaña rusa, empujó hacia adelante, desafiando al cerdo nahual, mientras el plomo de su miedo parecía desmontar su voluntad. No. Voy a recuperar a mi hijo. Su voz resonó, casi un grito de guerra, y un destello de determinación brilló en su interior, pero lo que no sabía era que en la siguiente esquina de aquel oscuro laberinto, lo más horrible la aguardaba. Pronto, un oscuro secreto sobre su verdad se haría evidente, y lo que le quedaba a ella, era una elección desgarradora. Prepárate, Mariana, porque el verdadero sacrificio apenas comienza, resonó la voz del cerdo nahual, mientras un oscuro abismo se abría a sus pies. Y la oscuridad, a su lado, comenzaba a reír. Mariana se encontró al borde del abismo, un vacío que emitía un murmullo similar al crujir de huesos. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras la risa burlona del nahual vibraba en su mente. ¿Te atreverás a mirar hacia abajo, mujer? ¿A descubrir qué hay en las profundidades de tu dolor? La oscuridad se abrió como la boca de un monstruo hambriento, dispuesta a tragarse lo que fuera, sin poder contenerse, inclinó la cabeza. La negrura era casi densa, como si tuviera vida propia. Allí, entre sombras retorcidas, vio lo que parecía ser su propia historia, imágenes de momentos felices con Diego, pero también visiones de tragedia y angustia, como un pasado que nunca pudo escapar de ella. Las risas de su hijo se mezclaban con gritos de desesperación, formando un cálido manto que se tornaba helado. No, esto no es real, gritó, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas, heladas como el viento de la cueva. El cerdo nahual rió aún más fuerte, una risa que resonaba en su pecho como un tambor. Por supuesto que es real. Estos son tus miedos, tus culpabilidades. Solo tienes que enfrentarlos, y quizás, solo quizás, te permitamos pasar. Mariana sintió que su corazón latía con más fuerza, cada golpe una golpeteada de su miedo. Miró hacia la oscuridad una vez más, había un precio a pagar, lo sabía. Pero, ¿qué estaban dispuestos a exigir? El sacrificio se le presentaba como una sombra al acecho, una noción aterradora que la llenaba de angustia. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, apenas un susurro entrecortado. El cerdo nahual se acercó, su forma deformada proyectando sombras aún más horribles. Para liberar a tu hijo, debes entregar algo que realmente amas, algo que te conecte con él. Una pieza de tu alma, tal vez. O quizás el fragmento de tu memoria que guarda su risa. ¿Qué harías por amor? ¿Cuánto estás dispuesta a perder? Sus ojos brillaban con un fuego descomunal, luminosos como 1000 antorchas ardientes, la neblina a su alrededor empezó a tomar forma, figuras de dolor y sufrimiento aparecían, sus rostros perdidos dentro de sus propias tragedias. Mariana podía ver en sus ojos lo que había perdido, la luz, la esperanza, el amor. ¿Es esto lo que significa el sacrificio? Su corazón latía frenéticamente, y la imagen de Diego se tornaba más distante, por momentos irreconocible. No. No me lo quites, gritó, sintiendo cómo la desesperación la invadía. Espera, la voz del nahual se tornó suave, casi seductora. Solo lo eliminarás tú misma. No queda mucho tiempo. Tómate un instante. Piensa en lo que realmente es importante, que implique un sacrificio significativo. Después, tú eliges cómo entregar esa esencia a este abismo. La colosal criatura señalaba el vacío antes ella, y fue entonces cuando Mariana recordó las advertencias de su madre sobre los antiguos rituales. Si te llevas algo, siempre te demandarán. La tensión era insoportable. Mariana sintió que el aire la envolvía, aplastándola. Dolerá, murmuró, apenas capaz de procesar lo que estaba diciendo. Dolerá para siempre, respondió el cerdo nahual, un destello de burla en su mirada. Pero si ese dolor es un precio por recuperar al niño que amas, ¿estarías dispuesta a pagarlo? Mariana se sintió acorralada. Era una elección desgarradora. Un instante eterno, sombras retorciéndose a su alrededor, susurros pidiendo su alma. ¿Cómo enfrentaré esto?, preguntó, pero ya sabía que la respuesta no vendría del nahual. El oscuro abismo esperaba su elección, y ahí, a un paso de la verdad, Mariana comprendió que, quizás, la gran revelación no era solo sobre el sacrificio, sino sobre el sacrificio que podría desatar aún mayores horrores. ¿Cuánto estaba dispuesta a entregar? Al mismo tiempo, se dio cuenta de que había algo más en el fondo del abismo. Algo que jamás había considerado. Es posible redimirse al perderse uno mismo, resonó dentro de ella, junto con un nuevo grito,
mientras las sombras se acercaban, como si respondieran, en ese instante de desespero, la risa del nahual se detuvo. Algo en el aire cambió. La oscuridad, antes burlona, ahora parecía amenazante. Mariana miró al vacío, y aquel oscuro secreto aún le aguardaba con una pregunta que podría desencadenar todo el horror que había intentado evitar. ¿Estás lista para descubrir la verdad? Porque al hacerlo, todo lo que conoces podría desvanecerse. Mariana sintió como el abismo palpitaba, una pulsación casi consciente. La risa burlona del nahual resonaba ahora como un eco siniestro, retumbando en su mente. Lo que deseas está aquí, pero lo que arriesgas también. La advertencia vagó en sus pensamientos, mientras la oscuridad la atraía como un imán. ¿Qué debo sacrificar?, preguntó, su voz un susurro quebrado. La respuesta del nahual llegó como un murmullo extendido en el aire frío, tu memoria. Las palabras pesaban como una piedra en su pecho. Mariana pensó en las risas de Diego, en sus abrazos y en cada momento compartido. Yanquear estos recuerdos, como arrancar una flor de sus raíces, podía dejar su espíritu marchito. Pero, ¿qué más le quedaba si no podía salvarlo? Su mirada se centró nuevamente en el vacío. Las sombras se retorcían y danzaban, susurros compartidos y lamentos que se mezclaban entre sí, gritos y risas entrelazados de una manera grotesca. Si no sacrificas algo de ti, nunca verás a tu hijo otra vez. Esa es la maldición del nahual, insistió el cerdo, su aliento presente trayendo la fragancia de tierra muerta. Mariana llevó una mano a la boca, la angustia la inundó. Sabía que dar un paso atrás significaría perderlo todo. ¿Es esta la opción? ¿Perder mis recuerdos para salvarlo? Las sombras parecieron inclinarse a su alrededor, como si esperaran su respuesta. Pero antes de que pudiera formular una decisión, un grito desgarrador se escuchó a su espalda, algo que resonaba con la misma intensidad de su agonía. Se giró, y su corazón se detuvo. Era la imagen de Diego, no el niño que recordaba, sino una versión distorsionada, sus ojos vacíos de vida y llenos de un dolor indescriptible. Mamá, la voz del niño rompió el silencio del abismo, sincera y llena de terror. Mariana sintió el impulso de lanzarse hacia él, pero el nahual la detuvo con una mano de sombras. Detente. No hay regreso. Irás a la profundidad, o lo perderás para siempre. Decide, mujer. Ella luchó con la imagen de su hijo. La desesperación lava su mente, y en un fogonazo de intuición, se dio cuenta de que estaba a punto de ser consumida por el mismo vacío que temía. Los ecos de su pasado se transformaron en cadenas que la mantenían prisionera. No puedo dejarlo así. No puedo olvidar, murmuró, su voz apenas audible entre las sombras. ¿Qué tal si el sacrificio te transforma?, retó el nahual. Quizás, al olvidarlo, encuentres una nueva forma de ser. Una que pueda salvarlo. A veces, el amor significa liberación. Esa afirmación le desgarraba el alma. La idea de que la salvación de su hijo pudiera estar ligada a su propio sufrimiento la arrastraba a la locura. Las imágenes del abismo comenzaron a moverse, una tormenta de memorias que la atravesaban como cuchillos. Mariana sintió que el peso de la decisión caía sobre ella. No eran solo recuerdos, eran conexiones, fragmentos de un amor que nunca pensó que pudiera desvanecerse. Pero, ¿qué podría hacer si esa misma esencia la mantenía atada al sufrimiento? La risa del nahual, ahora un murmullo inquietante, se elevó, llenando el aire con una risa que no era solo burla, sino un reflejo de su agonía. La vida y la muerte, el amor y el sacrificio a veces son lo mismo. ¿Cuál es tu elección, mujer? Mariana fijó la mirada en el vacío. Luchar sería en vano, perderse significaría entregarse a la oscuridad. Pero para salvar a Diego, tal vez necesitaría abrazar lo que temía. Sin embargo, en ese instante de duda, sintió un estremecimiento. Algo más acechaba en el abismo, aún más oscuro y aterrador. Las sombras parecían cobrar vida propia, murmullos que se fusionaban en algo más que un eco. Este no es el fin, Mariana, insinuó una voz que resonaba entre las sombras. Es solo el comienzo. Se dio cuenta de que una elección aún más terrible la aguardaba. Y mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse a su alrededor, comprendió que el mayor horror aún estaba por revelarse. ¿Cuáles eran realmente las consecuencias de su decisión? Mariana sintió que el abismo se estrechaba a su alrededor, como si la oscuridad ahora la abrazara con manos heladas y muertas. Cada murmuro de las sombras parecía intensificarse, convirtiéndose en un coro ensordecedor que se reía de su dolor y su confusión. El aire estaba denso, cargado de un olor a tierra y a algo más, algo que la llenaba de horror.
¿Qué deseas realmente, mujer?, cuestionó el nahual, su voz resonando con una malevolencia palpable. En su interior, la angustia se desbordaba, cada latido de su corazón retumbaba en su pecho como un tambor de guerra. La imagen de Diego seguía grabada en su mente, distorsionada, implorando ayuda. Mamá, resonaba, su eco atormentándola. No puedo olvidarte, hijo, gritó, su voz quebrada y llena de desesperación. Pero el nahual, en su forma grotesca y burlona, se acercó más, su aliento arrastrando un eco de risas antiguas y oscuras. Tus recuerdos son cadenas, Mariana. Si no los dejas ir, el abismo te tragará entero. Tu hijo se desvanecerá igual que tú. Sus palabras, como dagas, penetraron su mente. Aquel instante se sentía como una eternidad, atrapada en una encrucijada mortal. ¿Cuánto te cuesta mantener esos recuerdos? ¿Qué es lo que realmente amas? La respuesta está en la oscuridad. Las sombras comenzaron a girar, dibujando formas que parecían querer alcanzar su piel. A su alrededor, las memorias comenzaban a confundirse, intercalándose en un baile macabro. Las risas de Diego se mezclaban con llantos de otros, rostros en el abismo que parecían frenéticos, atrapados en su propio ciclo de pena. Mariana apretó los ojos, con la esperanza de bloquear aquellos ecos, pero lo único que lograba era dar paso a un torrente de imágenes: los días felices, las noches de cuentos en la cama, las risas que retumbaban en la casa. Cada recuerdo era una carga que le desgarraba el alma. No. Espero. No puedo renunciar a eso. El nahual la observaba con una sonrisa torcida, disfrutando de su sufrimiento. Entonces, prepárate para enfrentar tu pesadilla. El sacrificio es inevitable, y deberás escoger qué sombra llevarás contigo. Las sombras comenzaron a rodearla, su frío roce chocando contra su piel. Era como si cada recuerdo que se aferraba a ella le pesara, haciéndola más liviana y más pesada al mismo tiempo. Mamá. La llamada de Diego se intensificó, rasgando su frágil cordura. En un acto desesperado, retrocedió un paso, sintiendo el vacío detrás, una caída sin fin más allá de la oscuridad. Voy a encontrarte, hijo. No me rendiré, gritó, pero mientras lo hacía, fue desterrada a un rincón sombrío en su mente, aterrorizada. Allí, en medio de esa penumbra, Mariana enfrentó sombras performativas que representaban a su hijo, cada figura una variante oscura de lo que había sido, una versión sonriente que se desvanecía, una que la miraba con reproche, otra que simplemente no parecía ser Diego en absoluto. El horror crecía mientras la angustia ardía, cuestionando lo inevitable. ¿Quién soy sin mis recuerdos, sin Diego? El nahual la observaba, sus ojos vacíos deleitándose en su lucha. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo crees que te queda? A veces, parece que el amor es el sacrificio más duro, pero lo es el deseo de no perder. La voz resonaba con poder, y Mariana sintió que, en su pecho, el amor se mezclaba con un pálido miedo. Mientras la presión del abismo aumentaba y las formas del dolor giraban a su alrededor, Mariana comprendió que el horror que había venido a buscar no era solo el de su hijo, sino el que acechaba en su interior. La decisión se acercaba, y con ella, algo nuevo parecía despertar en las sombras. ¿Qué harás, Mariana? ¿Tierras tu alma por lo que amas, o por lo que eres? Una risa emanó del abismo, provocando un escalofrío. ¿Qué más podía ocultar el nahual? Y que nuevas verdades saldrían a la luz. El sudor comenzó a resbalar por su frente, su corazón latía como un tambor de guerra. Mariana sabía que la oscuridad no era solo un vacío, sino un espejo que reflejaba cada sombra de su temor. Una revelación escalofriante emergía. ¿Y si la esencia de su amor la había atado a un destino oscuro? ¿Y si el mayor sacrificio era más que recuerdos? Mientras el eco de la risa continuaba, Mariana miró fijamente al abismo, sin saber si esperaba una respuesta o un desenlace. Siguió inclinándose hacia el abismo, sintiendo que su destino colgaba del filo de un cuchillo. ¿Qué sería capaz de sacrificar para salvarlo? Y así, mientras el miedo la envolvía, un último eco resonó: el verdadero sacrificio empieza ahora. Mariana sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado mientras las sombras danzaban con un ritmo macabro. Su corazón seguía latiendo con fuerza, y el eco de su propia voz gritándole a su hijo se entrelazaba con las risas burlonas del nahual. Las voces resonaban en su mente, superponiéndose, mezclándose en un caos ensordecedor. ¿Qué quieres que haga?, murmuró, más para sí misma que para el cazador de almas que la miraba con placer. Lo que deseas, mujer, no puede ser rescatado sin un precio. La oscuridad exige un tributo.
Tus recuerdos, ese amor tan fuerte, deben ser pesados en una balanza, respondió el nahual, extendiendo una mano gélida hacia las sombras. Mariana retrocedió, pero el abismo parecía pescado por cadenas invisibles que la ataban al dolor. No dejaré que me lleves. No dejaré que te arrepientas de tu propia traición, gritó con una fuerza renovada. Sin embargo, su voz apenas rompía el silencio opresivo que la envolvía, las sombras comenzaron a agruparse, y con cada minuto que pasaba, se tornaban más grotescas. De repente, una de ellas tomó la forma de un cerdo, surgiendo del fondo del abismo. Sus ojos eran vacíos y oscuros, como pozos sin fondo, y Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. El cerdo nahual, la manifestación de tus temores, murmuró el nahual, disfrutando del terror reflejado en su rostro. ¿Qué harás? ¿Lo abrazarás o lo rechazarás? La figura del cerdo se acercó, su hocico goteaba un líquido negro que parecía destilar el propio miedo de Mariana. La conexión entre el cerdo y su hijo se volvió evidente, ambos representaban lo perdido, lo que había anhelado y lo que había olvidado. ¿Es esto lo que me espera?, se preguntó, mirando cómo la bestia se acercaba, casi con una sonrisa burlona. Un recuerdo surgió de su mente, Diego riendo, saltando en el parque, la brisa acariciando sus cabellos. Él está en algún lugar, pero al decirlo, la figura se distorsionó, tomando la forma de una sombra en la que las facciones de su hijo se desvanecieron hacia una mueca aterradora. No, gritó, cubriéndose los ojos. El terror se apoderó de ella. No puedes esconderte, Mariana. Tus miedos son como sombras que te buscan, solo tienes que dejarles entrar, susurró el nahual, acercándose aún más, sus ojos vacíos mirando profundamente en su ser. ¿Qué tan lejos estarías dispuesta a caer? La risa del nahual resonó en la oscuridad, mientras el cerdo avanzaba lentamente hacia ella, las pezuñas resonando como un eco de notas tristes en un piano. Las risas del niño y los llantos de su madre se entrelazaban, creando un coro extraño que la ahogaba. El suelo bajo sus pies se desmoronaba, la sensación de caer se hacía indescriptible. Mariana sintió que su cordura se desvanecía. Si dejo ir mis recuerdos, ¿qué seré? La pregunta vibró en el aire, pesada y agria. La voz del nahual se convirtió en un murmullo suave, casi seductor: te convertirás en lo que realmente eres. Una sombra sin miedo, o una sombra llena de recuerdos. Entonces, entre el dolor y el deseo, Mariana vio una luz tenue que emanaba del abismo. La percepción se volvió confusa, pero supo que dentro de esa luz había una salida, quizás una salida para su hijo. Te buscaré, Diego, gritó, lanzándose hacia la luz, pero el cerdo nahual se movió para bloquear su paso, su mirada fija en ella. ¿Y si el sacrificio que necesitas está justo frente a ti? El nahual sonrió, revelando colmillos afilados como dagas. Accede a tu peor miedo, y quizás lo que buscas sobrevivirá. Frente a ella, el cerdo ahora parecía una figura de cera, inmóvil y sombría. Mariana supo, en ese instante, que debía enfrentarse a ese miedo que había tratado de ocultar. El dolor se intensificó, pero ahora había un destello de determinación. ¿Y si el amor verdadero sobrevive en la verdad de los sacrificios? Cuando extendió la mano temblorosa hacia la imagen llena de miedo, el abismo comenzó a vibrar de forma amenazante. Una sombra la envolvió, y mientras caía hacia lo desconocido, una risa gutural resonó, divertida y expectante. El verdadero sacrificio no siempre es lo que deseas. ¿Qué está dispuesto a hacer por amor? Y en ese instante, mientras se perdía en la oscuridad, Mariana se dio cuenta de que el abismo no solo guardaba sus miedos, sino también la puerta a su liberación. ¿Cuál sería el precio para encontrar a su hijo? La oscuridad parecía tragarse todos los sonidos, solo interrumpida por el eco lejano de las risas del nahual que resonaban como campanas en un día de tormenta. Mariana se sintió absorbida por un torbellino de recuerdos y pesadillas. Mientras su mano se acercaba a la figura inmóvil del cerdo, una necesidad apremiante la empujaba. La luz del abismo parpadeaba, como un faro en la distancia, como si prometiera revelar la verdad que había estado buscando. No, su voz se convirtió en un grito sordo, ahogado por la sombra. Quería retroceder, pero algo la mantenía en este lugar. No solo estaba el miedo que la cercaba, sino también la desesperación de no saber qué había pasado con Diego. La imagen del cerdo, distorsionada, giraba en su mente, cada giro sumando más peso a su agonía. ¿Es esto mi destino? Al mirar el rostro grotesco del cerdo nahual, recordó la declaración del cazador de almas: accede a tu peor miedo. Pero, ¿cuál era su peor miedo? ¿Perder a su hijo o perderse a sí misma?
Con un temblor que recorría su cuerpo, decidió que no se rendiría. Mariana extendió su mano hacia la sombra, dudosa al principio, pero luego con fuerza. Al contacto, sintió que una corriente helada la atravesaba. La imagen comenzó a desvanecerse y, en su lugar, surgieron las caras de varias personas que había amado y perdido. Cada rostro, envuelto en tristeza, le recordaba una lección enterrada en su memoria. No puedes huir del dolor, debes enfrentarlo, le susurró su padre en una conversación lejana. Las risas del nahual se tornaron más agudas, como si disfrutara del espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Sin embargo, Mariana no podía ceder ahora. Se sumergió en la memoria de su hijo, su risa, su ternura. Se aferró a esos momentos y, con cada fragmento rescatado, el cerdo nahual comenzó a desmoronarse, como un castillo de arena atacado por las olas. No. Eso no puede ser. El nahual gritó, y su expresión de satisfacción se tornó en furia. Estás despojando el poder que me has dado. Las sombras a su alrededor comenzaron a arremolinarse, como un torrente enloquecido. Mariana se dio cuenta de que la luz estaba empezando a desvanecerse mientras la oscuridad se mostraba más efectiva y amenazante. Diego, susurró, y el eco de su voz se convirtió en un grito desgarrador. Pero no iba a rendirse. Con cada palabra, con cada recuerdo, la figura del cerdo crujía y se retorcía como un ente que no podía sostenerse. Cada emoción liberada era un golpe al poder del nahual. Finalmente, en un último intento, Mariana cerró los ojos y se concentró, forzando a que todos los recuerdos buenos salieran a flote. Se imaginó en el parque, riendo con su hijo, en la playa, construyendo castillos, en cada lugar donde su amor florecía como un faro de esperanza. Voy a encontrarte, Diego. De repente, el abismo estalló en luces brillantes, y la figura del cerdo se desmoronó en un torbellino de oscuridad que trató de asirse a su piel. Al abrir los ojos, el abismo estaba desmoronándose, y el nahual lanzó un grito de furia mientras todo se desplomaba a su alrededor, pero, en el último instante, una sombra apareció de entre los escombros. Mariana. Era Diego, o al menos lo que quedaba de él. Su figura se movía con dificultad, un llamado de ayuda que estranguló el corazón de su madre. Mamá, ven. Con el abismo colapsando, dirigiendo su mirada hacia el rostro conocido, Mariana sintió el peligro agazapado detrás de ella, la sombra del nahual resurgiendo. La luz desaparecía, pero el amor no estaba perdido. Sería capaz de rescatar a su hijo antes de que la oscuridad de nuevo la atrapara. Mientras se lanzaba hacia la figura, la risa burlona del nahual resonó en su mente. El verdadero sacrificio está aún por venir. ¿Qué tendría que sacrificar para salvarlo? Mariana sintió un vacío en el estómago mientras se lanzaba hacia Diego. El abismo se desmoronaba a su alrededor, y su corazón latía con fuerza. La imagen de su hijo, aunque distorsionada, era el faro que la guiaba a través de la oscuridad. Voy a encontrarte, hijo. Cada paso hacia él era una lucha contra el tiempo y el miedo. Las sombras trataban de arrastrarla de regreso, pero su amor era más fuerte, su determinación, inquebrantable. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. Era el cerdo nahual, furioso, su presencia creciendo como una tormenta que amenaza con devorarlo todo. No escaparás. La risa resonaba como un eco de desesperación, pero Mariana se detuvo un momento. Recordó las palabras de Don Chui, conocer los secretos de los antiguos es imprescindible. En ese instante, comprendió que el verdadero sacrificio no era solo dejar ir a su hijo, era enfrentar la maldición del nahual. Con sus ojos fijos en la figura de Diego, Mariana sintió como el poder de la oscuridad se encarnaba detrás de ella. La criatura se deslizó hacia el cielo del pasaje, su forma grotesca retorciéndose con furia. El amor es un sacrificio, pero también una trampa, rugió el nahual, acercándose, sus ojos ardían con un fuego demoníaco. Sin embargo, Mariana descubrió que sus miedos, esos mismos que habían tomado forma en el abismo, eran ahora pequeñas luces que iluminaban su camino. Diego, gritó, mientras los recuerdos de su hijo venían a ella, lo bueno, lo bello. Y, por un instante, el abismo se llenó de luz, un parpadeo de esperanza en medio del horror. Fue en ese instante que entendió que el sacrificio debía ser de otro tipo, no necesitaba perder lo que amaba, sino transformarlo en algo más fuerte. Con una determinación renovada, dio un paso hacia el nahual. No voy a dejar que te lleves a mi hijo. No tienes poder sobre mí. Sus palabras resonaron con fuerza, y sintió que su corazón se expandía, como si el amor que sentía por Diego lo envolviera todo.
La sombra del cerdo comenzó a tambalearse, su forma deformada luchando contra la luz que emanaba de Mariana. Tu amor no es suficiente, dijo el nahual, pero su voz carecía de la confianza de antes. La oscuridad siempre se apoderará de lo que amas. En ese momento, Mariana recordó los rostros de quienes había perdido, el dolor que cargaba en su pecho, y decidió que no iba a dejar que el miedo fuera su destino. ¿Qué soy sin amor?, preguntó, sintiendo que cada palabra la imbuía de fortaleza. Soy madre. Soy lucha, y voy a encontrar a mi hijo. La oscuridad se retorcía, y el abismo temblaba bajo el peso de su decisión. La visión de Diego, aunque distorsionada, seguía sonriendo y eso la llenó de valor. Mariana extendió su mano, y con un grito lleno de amor y coraje, comenzó a reunir todo lo que había aprendido, todo el amor que guardaba por su hijo. Cada momento feliz, cada risa, cada abrazo se transformó en un rayo de luz que salió de su pecho, iluminando el abismo. Diego, ven aquí, clamó con todas sus fuerzas. La sombra del cerdo nahual ahora se retorcía en agonía, y un grito profundo resonó en las paredes del pasaje. No. No puedes, grité, pero Mariana no se detuvo. La luz creció, y un chamuscado pero brillante camino hacia Diego apareció frente a ella. Ella corrió. La luz era el camino de regreso, era el sacrificio adecuado, una entrega de esas cadenas de miedo y dolor, a cambio de su hijo. Cuando finalmente llegó, tomó la mano de Diego, y en un instante, sintió como la oscuridad se desvanecía. Mamá, la voz de su hijo resonó en su corazón. Te encontré. Todo estará bien. Mariana, abrazándolo, se sintió invadida por una paz profunda que despejaba cada sombra. Juntos, enfrentaron al cerdo nahual, la luz ahora tan fuerte que los envolvía. Él, debilitado y desesperado, dio un paso atrás, su forma distorsionándose hasta perderse en la penumbra. Esto no ha terminado, murmuró, su voz un eco que se desvanecía. El abismo comenzó a colapsar a su alrededor, cada sombra y cada rincón oscuro disipándose. Mariana y Diego fueron tragados por la luz. Cuando recuperaron la conciencia, se encontraron en su hogar. La luna iluminaba el pequeño patio donde Diego aún jugaba, riendo. Todo era como antes, y aunque la pesadilla había sido real, la experiencia les había dado una nueva fuerza. Mariana miró a su hijo con amor renovado, sabiendo que las sombras siempre existirían, pero ahora, el amor y la determinación nos acompañarían. Nunca más te soltaré, prometió. Desde ese día, cada rincón del pueblo respiraba vida nuevamente, y aunque la leyenda del cerdo nahual permanecía, ya no era solo un mito. Era un recordatorio de que incluso en las sombras, el amor puede ser la luz que rescata lo que más valoramos. No olvides suscribirte a este canal. Necesitas hacerlo ahora mismo para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like, hazlo ya. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Hazlo.